Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras, porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema jugoso, un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar los secretos, los chismes y las verdades a medias del mundo del espectáculo turco, y específicamente, vamos a enfocarnos en la vida amorosa de una de las actrices más queridas, admiradas y talentosas, la inigualable Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que, como ya lo intuyeron por el título, vamos a desvelar ese secreto que ha estado flotando en el aire, ese rumor, esa insinuación, esa verdad a medias que Demet misma ha dejado escapar, un secreto relacionado con su tormentoso divorcio, un secreto que, según lo que ella ha revelado, es imperdible. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas y sus mentes curiosas, porque este vídeo está lleno de chismes, análisis profundos, especulaciones bien fundadas y, por supuesto, mucha información sobre Demet Özdemir, su ascenso meteórico a la fama, su carrera llena de éxitos y las revelaciones que ha hecho sobre su vida personal, especialmente sobre su relación pasada. Antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de información, permítanme recordarles, para aquellos que son nuevos en este canal, suscribirse. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, porque no se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para el chisme de primera. Demet Özdemir, para aquellos que por alguna extraña razón, aún no la conocen, aunque lo dudo mucho, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador, Demet ha logrado construir una carrera envidiable. Desde sus humildes comienzos con papeles secundarios en series como Kurt Seyit Besura, una serie que, por cierto, ya mostraba la promesa de su talento, hasta su consagración como estrella internacional en series como Erkencikus Pájaro Soñador, donde su química con el actor Can Yaman traspasó la pantalla y cautivó a millones. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, con una capacidad de adaptación sorprendente y una entrega incondicional a cada papel. Su profesionalismo impecable, su habilidad para transmitir emociones complejas y su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su nombre es sinónimo de éxito, y sus proyectos siempre generan una gran expectativa entre sus seguidores. Pero como sabemos, la vida de las celebridades no solo se trata de trabajo, sets de filmación, alfombras rojas y premios. Existe también un lado personal, un lado que inevitablemente los medios de comunicación, los paparazzi y, por supuesto, los fans adoran escudriñar, analizar y comentar, su vida amorosa. Y es precisamente en este terreno donde hoy vamos a profundizar, donde vamos a desentrañar los entresijos de sus relaciones, donde vamos a intentar comprender las complejidades de su vida sentimental. La relación más reciente y sin duda, la más mediática de Demet fue con el actor y cantante Oğuzhan Koç. La pareja, que comenzó su relación en 2021, protagonizó un cuento de hadas moderno para muchos. Se mostraron muy enamorados en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos llenos de cariño, romanticismo y complicidad. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos, y las muestras de afecto y romanticismo estaban a la orden del día. Viajes románticos, mensajes apasionados, dedicatorias emotivas, todo apuntaba a una historia de amor que duraría para siempre. Incluso como la guinda del pastel, se casaron en una ceremonia espectacular en agosto de 2022. La boda, que fue un evento digno de una revista del corazón, fue un despliegue de elegancia, romanticismo y felicidad. La novia, radiante, deslumbraba con su vestido de ensueño, y el novio, orgulloso, la miraba con admiración y cariño. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales, y los fans celebraron la unión de sus ídolos, creyendo que habían encontrado la felicidad eterna. Todo parecía un sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y como hemos visto en numerosas ocasiones, incluso en Turquía, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado, un final que dista mucho de la perfección. Para sorpresa de todos y para el desconcierto de sus fans, en mayo de 2023, tan solo 8 meses después de su fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia, que cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, dejó a muchos desconcertados y con una infinidad de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan feliz y enamorada había decidido poner fin a su matrimonio tan pronto? ¿Qué había ido mal en tan poco tiempo? La noticia del divorcio generó un revuelo mediático sin precedentes.
Los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de respuestas, los paparazzi persiguieron a la pareja en busca de una declaración, y las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y rumores. La presión sobre Demet y Oğuzhan se intensificó, y la expectación por conocer los detalles de su separación era palpable. Desde entonces, tanto Demet como Oğuzhan han mantenido un perfil bajo respecto a los detalles específicos de su separación. Han evitado dar entrevistas explosivas, han evitado los enfrentamientos públicos y han optado por mantener una postura discreta y respetuosa. Sin embargo, en diversas entrevistas y declaraciones públicas, Demet ha insinuado ciertas cosas, ha dejado entrever detalles que, sumados, nos permiten armar un rompecabezas, aunque incompleto, de lo que pudo haber sucedido. Es precisamente de estas revelaciones, de estos secretos que se han ido filtrando a cuentagotas, de lo que vamos a hablar hoy, profundizando en cada detalle, analizando cada palabra, cada gesto y cada insinuación. En sus declaraciones, Demet ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de expresar los sentimientos, las inquietudes y las necesidades de manera abierta y honesta. Ha subrayado la importancia de la confianza, de creer en la palabra del otro, de ser transparentes y leales. Y sobre todo ha hecho hincapié en la necesidad de respeto mutuo, de valorar la individualidad del otro, de aceptar las diferencias y de construir una relación basada en el apoyo, la comprensión y el afecto. Sin entrar en detalles específicos sobre su relación con Oğuzhan, sus palabras han sugerido que quizás hubo ciertas dificultades en este aspecto, que quizás la comunicación no fue fluida, que la confianza se vio erosionada por ciertas circunstancias y que en última instancia, el respeto mutuo se vio afectado por el desgaste de la relación. Sus palabras dejan entrever la posibilidad de que la falta de diálogo, la incapacidad de expresar los sentimientos y la falta de comprensión hayan sido factores clave en la ruptura. Además, Demet ha hecho referencia a la importancia de compartir valores y metas en común para que una pareja pueda funcionar a largo plazo. Ha hablado sobre la necesidad de tener una visión similar de la vida, de aspirar a los mismos objetivos, de compartir los mismos ideales y de construir un futuro juntos. En este sentido, sus declaraciones han sugerido que quizás existieron ciertas incompatibilidades, diferencias en sus perspectivas de vida, en sus ambiciones y en sus prioridades, que con el tiempo se hicieron insostenibles. La idea de compartir un futuro en común, con proyectos en el horizonte y sueños por cumplir, es fundamental para la estabilidad de una relación a largo plazo. Sin embargo, si las aspiraciones de uno de los miembros de la pareja chocan frontalmente con las del otro, si los sueños no coinciden y las metas no son compatibles, la relación puede verse afectada, y la chispa inicial puede apagarse. Pero lo más interesante, lo que realmente nos ocupa hoy, es el secreto que, aunque no fue revelado explícitamente, sí se insinuó con elegancia y sutileza, con la maestría que la caracteriza. Demet, con su característica elegancia, su inteligencia y su capacidad para transmitir emociones complejas, ha dado pistas sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. La presión de los medios de comunicación, la constante mirada de los paparazzi, las expectativas de los fans, la necesidad de mostrar una imagen perfecta y la exposición constante a la opinión pública, todo esto puede afectar negativamente la dinámica de una pareja, llevándola a tensiones y conflictos. Demet ha hablado sobre la dificultad de encontrar la privacidad, de disfrutar de momentos íntimos sin ser interrumpidos por las cámaras y los flashes, de sentirse juzgados y criticados constantemente por cada palabra, cada gesto y cada decisión. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de ser perfectos a los ojos del mundo, puede resultar agotadora y puede afectar la salud mental y emocional de las personas involucradas en la relación. Además, Demet ha hablado sobre la importancia de la independencia y de la realización personal en una relación. Ha hecho hincapié en la necesidad de que cada persona, dentro de la pareja, conserve su espacio, sus sueños y sus aspiraciones individuales. Ha destacado la importancia de apoyar los proyectos del otro, de respetar sus decisiones y de fomentar su crecimiento personal. En este sentido, sus palabras han sugerido que quizás, durante su matrimonio, hubo momentos en los que sintió que su independencia se veía comprometida, que sus objetivos personales se veían relegados a un segundo plano, que su carrera profesional se vio afectada por las prioridades de la relación. La independencia, la autonomía y la libertad individual son elementos fundamentales para la felicidad de cualquier persona. En una relación, es crucial que cada miembro de la pareja tenga su propio espacio, sus propios proyectos y sus propias ambiciones. La pérdida de la individualidad, el sacrificio de los sueños personales y la anulación de las aspiraciones individuales pueden generar frustración, resentimiento y, en última instancia, pueden afectar la estabilidad de la relación.
Si bien Demet no ha revelado detalles concretos sobre las causas exactas de su divorcio, sus declaraciones, sus insinuaciones y sus reflexiones nos han permitido entrever un panorama más amplio, una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Sus palabras sugieren que la falta de comunicación, la presión externa, la pérdida de la individualidad y las diferencias en los valores personales pudieron haber sido factores clave en la ruptura de su matrimonio. La combinación de todos estos factores, la falta de comunicación, la presión mediática, la pérdida de la individualidad, las diferencias en los valores y las incompatibilidades en las aspiraciones, crearon un caldo de cultivo propicio para el desgaste de la relación. La falta de apoyo, la falta de comprensión y la falta de respeto mutuo pudieron haber sido la gota que colmó el vaso y que condujo al divorcio. Pero ¿por qué es tan importante este secreto que se ha filtrado a través de las palabras de Demet? ¿Por qué nos interesa tanto saber los detalles de su divorcio? Porque nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la vida de las celebridades, sobre los retos que enfrentan para mantener una relación en un mundo tan expuesto, tan superficial y tan implacable. Nos permite reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza, el respeto, la individualidad y el apoyo mutuo en cualquier relación, independientemente de si se trata de una figura pública o no. Nos invita a ser más empáticos con las celebridades, a entender que, detrás de la fama y la fortuna, también hay personas con sentimientos, con problemas y con miedos. Que como cualquier ser humano sufren, se enamoran, se decepcionan, se equivocan y tienen derecho a la privacidad y a vivir su vida personal sin ser constantemente juzgados y criticados. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, requieren trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación. En resumen, el secreto que Demet Özdemir ha revelado en sus palabras no es un secreto en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una serie de insinuaciones, de pistas, de reflexiones que nos permiten comprender mejor los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la comprensión. Es una muestra de la valentía y la sinceridad de Demet, que a pesar de la exposición mediática, ha sabido mantener una actitud digna y respetuosa ante su divorcio, sin entrar en polémicas y sin dañar la imagen de su expareja. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran capacidad para sobreponerse a las adversidades. Su actitud ante el divorcio ha sido ejemplar, y su capacidad para mantener la compostura y la elegancia en un momento tan delicado es admirable. Demet ha demostrado que es una mujer independiente, segura de sí misma y con una gran determinación para seguir adelante con su vida. La manera en que Demet ha manejado su divorcio con discreción, respeto y sin entrar en detalles escabrosos, ha sido un ejemplo para muchas personas. Ha demostrado que es posible superar una ruptura de manera digna y sin dañar la imagen de nadie. Su ejemplo nos enseña la importancia de la comunicación, el respeto y la madurez emocional en situaciones difíciles. Además, Demet ha demostrado ser una persona con una gran capacidad para aprender de sus experiencias. Su actitud ante el divorcio indica que ha reflexionado sobre lo ocurrido y que ha sacado conclusiones importantes para su futuro. Ha aprendido a valorar la importancia de la comunicación, el respeto, la independencia y la realización personal en una relación. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Hemos explorado la vida amorosa de Demet Özdemir, analizado sus declaraciones sobre su divorcio y desentrañado ese secreto que, aunque sutil, nos ha dado mucho que reflexionar. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, desde la falta de comunicación hasta la presión mediática, pasando por la pérdida de la individualidad y las diferencias en los valores personales. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y la comprensión, y hemos admirado la valentía y la sinceridad de Demet. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión mediática influye en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que hay una responsabilidad por parte de las celebridades de mantener una imagen perfecta? ¿Qué consejo le darían a Demet Özdemir? ¿Y qué opinan sobre la actitud de Oğuzhan Koç? Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre este tema tan interesante. Además, los invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer la historia de Demet y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, y en todos los lugares donde puedan generar debate y discusión.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a crear más contenido como este, contenido que les interese, que les entretenga y que los haga pensar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto.